Ahora sí tenemos nosotros en pantalla al doctor Gustavo Romero Unlauf. Él es analista político. Gustavo, muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho. Qué placer. Buenas noches, Mercedes. Nuevamente muy agradecido por tu invitación. Gracias. Gustavo, queremos preguntarte, hemos visto en las redes sociales un videíto, ¿por qué ir a votar este 6 de junio? Bueno, primero porque no se trata solamente de una obligación, sino de una responsabilidad frente al país. No solamente con el país, sino con tu propio destino, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Es decir, en realidad nos corremos el destino de nuestras familias y de nuestro país. ¿Qué es lo que queremos? Queremos el mejor desarrollo, y creo que no podemos esconder la cabeza como lo hacen las avestruces para omitir nuestra responsabilidad y no ver qué es lo que pasa alrededor, ¿no? Gustavo, vemos en este momento que los ánimos están exacerbados porque por esos resultados de encuestas, algunos dicen que hay favoritismo para la señora Keiko Fujimori. En este momento la señora Keiko Fujimori dice va a ir a buscar a Vladimir Cerrón hasta Huancayo, ha manifestado, ya le dio un ultimátum, pero ¿crees que realmente ambos candidatos están dando todo lo mejor de sí para poder ser, digamos, los ganadores el 6 de junio? Mira, en realidad es difícil todavía decirlo porque yo no soy parte de la campaña de ninguno de los dos candidatos. Se torna en un escenario bastante difícil porque hay que entender que no solamente se trata de figuras, de comodidades, o perdón, de representación de partidos, sino se reflejan dos temas fundamentales desde el punto de vista ideológico, pero también uno de los candidatos, que es Pedro Castillo, arrastra también un malestar que ha habido, y totalmente comprensible por parte de la ciudadanía, por parte de los pobladores en general, de la falta de atención por parte del Estado con respecto a los servicios que debería haberse brindado. Y ahí creo que a veces una lejanía de Lima hacia provincias, ¿no? Es probable. Pero además, ahondado por un trabajo que sin duda, de lo que se viene revelando y cada vez se nos muestra con mucha mayor crudeza, no solamente de un mal manejo de los recursos por parte de las organizaciones o de los gobiernos regionales, donde precisamente eran que podrían ser beneficiarias del mejor canon petrolero, del canon minero, sino también viene acompañado de todo un proselitismo de carácter ideológico, de una izquierda radical, y que pone en las circunstancias actuales a un país prácticamente al borde del abismo, con una ideología radical, con una ideología de terror. Se están revelando sin duda la vinculación de grupos radicales con el Partido Perú Libre, con el candidato Pedro Castillo, la cual no puede desconocer que sus candidatos y ahora algunos congresistas todos tienen clara vinculación no solamente con el terrorismo, con los movimientos terroristas, sino también con el narcotráfico. Y esto resulta ser un proyecto que viene efectivamente desde una cúpula de gobiernos narcoestado, como puede ser Venezuela. Digamos, la situación es muy compleja. La situación es compleja. ¿Por qué, Gustavo, tú que eres analista político,
nos puedes indicar que siempre llegamos a la situación de no tener líderes que realmente representen a viva voz el sentir del pueblo. En este momento vemos al profesor Castillo que representa aquel anhelo del peruano del interior del país que no se ha visto, digamos, representado, ¿no?, por un presidente identificado, como hemos nosotros muchas veces acá en el canal y contigo hablamos del expresidente vacado Vizcarra, de su pésima gestión, la negligencia, terminó en este vacuna gate, algo que nosotros éramos drásticos y reales, ¿no? Éramos de los pocos medios de comunicación, Gustavo, que criticábamos y decíamos cómo es posible, y las cifras, esas cifras del SINADEF, y es ese sentir del pueblo. Nosotros vivimos en Lima, pero no dejamos de tener, de interiorizar quizás esos sentimientos complejos de los mismos peruanos, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos toca esta situación? Yo creo que tenemos un enorme problema de gestión por parte del Estado. Yo creo que estos últimos 20 años especialmente se ha venido deteriorando la calidad de la gestión del Estado y ha estado llegando gente improvisada a administrar el Estado. O sea, no es un Estado fallido. O sea, como organización no, sino como gestión. Y eso es lo que nosotros tenemos que corregir. O sea, no es un problema de distribución de riqueza, sino es un problema de distribución. ¿Me explico? Si, por ejemplo, el 100% del cano que llegara a Cajamarca, a Junín, a Huancavelica, que son regiones mineras, deberían ser las más prósperas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se invierte en proyectos generadores de riqueza, sino el poco dinero que lo gastan son en estupideces o malas obras, como las que han ocurrido en Junín, que hay un puente en la que el río pasa por encima. El mayor absurdo que se te puede ocurrir, que esto es más bien un puente de penetración hacia la ceja de selva, ¿no? Este es solamente algo el que se replica, ejemplo, ¿no? ¿Perdón? Que se replica, algo que se replica en todo el Perú, es decir, Claro, las es una malas pésima obras. gestión y además quiero subrayar lo que tú dijiste, que efectivamente en tu programa, en el mío y como en los otros de onda que pasan por onda digital, hemos sido absolutamente críticos del régimen de Vizcarra prácticamente desde el año 2019. O sea, nosotros no nos hemos comido el chifa que nos pretendía invitar en Vizcarra, en que nos mentía diariamente, no solamente con cifras, sino con la inversión, y encima un ladrón de porquería. Si todos nuestros adjetivos con respecto a ese régimen, nos quedamos cortos, en verdad. Y eso se refleja también, y encima ahora tienen el descaro de Castillo de incorporar a gente como el entorno de Vizcarra al grupo de Perú Libre. La verdad es que resulta ser vergonzoso y la gente a veces no llega a verlo claramente, y existe también un descrédito de los medios de comunicación que la gente se resiste a creer lo que le ponen en las pantallas, ¿no? Valgan verdades. Yo soy también, he sido muy crítico porque conozco también el monstruo por dentro. Yo organicé el Consejo de la Prensa y fui su primer secretario ejecutivo durante varios años. Tratamos de hacer un proyecto, pero también, valgan verdades, yo vi también cómo eran las cosas por dentro, ¿no? Pero además ha perdido mayor credibilidad, ¿no? Las líneas editoriales lamentablemente no reflejan los principios periodísticos, la ética, la probidad en el periodismo. Entonces venden sus líneas editoriales porque por llenarse los bolsillos en vez de transmitir lo que es la verdad. Entonces en muchos casos eso también es algo más
que se añade a ese sentimiento del peruano que está de lado y dice, no, mira, pero esto pasó en la época de Vladimiro y ahora está pasando lo mismo. Y si marcaran una independencia, quizás podrían tener un mayor poder de credibilidad. En el entendido, por ejemplo, de que han habido tantos presidentes que se han valido de los medios periodísticos para malinformar. Y en el caso del candidato, el profesor Pedro Castillo, claro, él no es sentenciado por terrorismo ni investigado por terrorismo, pero hay gente que sí, al igual que el caso de la señora Keiko Fujimori. Ella está en este momento en procesos penales y tiene un entorno que también está vinculado con corrupción. Entonces, ¿por qué seguir con esta clase política? Perdón, ahí te quisiera corregir, No, digamos, en el caso de Pedro Castillo, su entorno es absolutamente deleznable. Tienen al presidente de un partido sentenciado, que no es en el caso de ninguno de los miembros en el entorno de Fujimori, que podrán hacerle todas las investigaciones que quieran. Yo no estoy avalando, por si acaso, a la congresista, a la candidata, que también debe seguirse su curso de investigación. Pero en el caso de Vladimir Cerrón, de la cual él es el dueño y señor del partido, es un condenado, es un delincuente. Y una persona condenada, tú lo sabes perfectamente como abogado, es un delincuente. O sea, que acá no estamos inventando nada nuevo. Pero además hay otra gente que tienen delitos gravísimos de terrorismo, como el señor Bermejo, ¿no es cierto? Y que ahora ha sido elegido, no sé si va a poder juramentar, pero que ha sido elegido como congresista. Es decir, delincuentes confesos están entrando al Congreso. Y eso no es gratuito. Es para tenerse un beneficio. Gustavo, ¿qué opinión te amerita el papel que ha jugado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en todo este año, en el proceso electoral? Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Primero aceptar, la aceptación, por ejemplo, y que felizmente ha sido corregido de alguna manera, la aceptación de la candidatura de Vizcarra, de una sinvergüenzura total. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es posible que se haya aceptado la candidatura de un señor ¿cómo se llama? Que se anunció a la presidencia de la República con esa anticipación, porque precisamente él, ¿cómo se llama? Era un funcionario público, si fuese el caso. Pero claro, como existía una cierta vacío legal, lo interpretaron en forma antojadiza. Y bueno, y habría que sumarle otras cosas como las candidaturas de estos señores condenados o que tienen abiertos procesos en las que han mentido explícitamente. Y el Jurado Nacional de Elecciones, bien, gracias. Arenas. Sí. Bueno, y hay una moción que hoy día han planteado, me parece, un grupo importante de congresistas, ¿cómo se llama? Por sus una moción, violaciones. La 14479, sí. Sí, para ver por la violación de... Sí, efectivamente, la moción para la renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que lo vamos a ver dentro de un momento con nuestro próximo invitado. Siempre a la orden. No digo más. Yo sé que tú eres el experto, Gustavo, pero efectivamente. Pero vamos a ver si prospera o no prospera, porque en adelanto, pues, dicen que el artículo 16 de la ley 26486 señala que es irrenunciable el caso en el tema de procesos electorales, pero también, Gustavo, así como se modifica y modifican, porque esto es una ley, y como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones interpreta las leyes como quiere y se va por encima de la Constitución en el tema de darle vida, porque trae, es un tema que entre abogados nosotros nos parece la cosa más desastrosa del mundo. Eso es realista, es decir, ¿no? vive una realidad paralela.
Es Así una es. realidad paralela, Sí, discúlpeme, porque no puede ser posible que traiga a un supuesto accesitario cuando no existió en la época de Chanamé. Chanamé terminó, el doctor Chanamé, Raúl Chanamé terminó su mandato 17 me parece. representativo del CAL al Jurado Nacional de Elecciones el año pasado, 4 años, y en esa Ajá, época que dijeron, Gustavo, no existía el tema del accesitario, y ahora que se creó hace pocos días el accesitario, él le da un efecto retroactivo. Entonces, pero yo digo, en todo caso, ya que esta ley no se le permite que haya renuncia, ¿qué te parece a ti si también podemos sacar otra ley? Pues no deberían sacar, porque así como hace aberraciones, de repente alguien más le saca una ley, porque si él comete supuestamente una aberración jurídica, también pues los congresistas harán una aberración jurídica con él, ¿no? Porque eso debe ser pues Sí, un tema paralelo al derecho. Esto ya así está es. sentando un tema sin precedentes. No, no, Quien a hierro mata, a hierro muere. esto simplemente es colofón de un proceso manchado de fraude. ¿Cómo se llama? En conversaciones, claro, yo no puedo revelar algunas conversaciones que tuve fueron más bien de caracteres amicales con el presidente, o perdón, el jefe de la misión de representantes de la OEA acá en el país, que vinieron para la primera vuelta, pero sí yo le comenté que había muchas muestras de fraude durante el proceso y no necesariamente en el acto del sufragio propiamente dicho, sino con actos previos que manchaban y como sucede en la dictadura. Veamos el caso de Venezuela, lo más reciente, ¿no? Digamos, comienzan a instituir, cambian organizaciones, remueven, sacan una ley, mueven a las personas y van poniendo a las personas que son de su agrado. En fin, en realidad el panorama que lo veo con mucho riesgo, no riesgo de Gustavo Romero, sino, y de simpatía no, yo veo el riesgo país. Nos enfrentamos claramente ante un proceso, si aceptamos que ingrese el comunismo más radical o con una ideología más radical y que nos lleva al abismo total, o permanecemos en la democracia con ciertos defectos, pero mucho más controlable. Gustavo, esperemos la decisión lo toman la población, que analicen las propuestas, que ambos candidatos, ¿no? Para ser un tema imparcial también, que ambos candidatos sobrelleven quizás sus diferencias y que lo hagan por el pueblo peruano, que sus discursos sean lo más cercano al respeto de la constitución política, al Estado de Derecho, y que estas elecciones se lleven a cabo como una fiesta electoral en lo que se pueda, ¿no? Estamos en pandemia, sobre todo por la memoria de aquellos que nosotros, Gustavo, todo el 2019 pedíamos respeto a la familia, respeto a saber la Gracias. verdad. Tú lo has dicho, y invito a que sigan a Gustavo Romero en la UF, analista político, que tiene acertadísimas intervenciones, Gustavo. Muchas Un gracias. placer tenerte acá en el programa Las del Exterior. Muchas gracias, Mercedes, por tus palabras. Gustavo siempre es una persona, de verdad, muy correcta en tus apreciaciones, ¿no? Y te respetamos mucho, Gustavo, acá. Gracias por tenerte en esta casa televisiva, una acertada decisión. Gustavo, nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches y nuevamente te agradezco, Mercedes, y te felicito siempre por tu programa. Muchas gracias.